gracias por su Buenas espera, tardes, su comprensión. Pero buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Hay días que se junta todo, ¿verdad, mucho? Pero ahí vamos. Aprovechemos el comercial, vamos 114 que se van conectando. Amigos, miren, no olvidemos que el día viernes 21 es nuestro examen, ¿hoy? No se vayan a confundir porque recuerden que ese es el que se reprogramó, así es que, por favor. Ya saben que desde el tema de la usucapión ahora han tenido más días para leer. De hecho, pensé en no darles clase hoy, pero mañana ya no tienen examen, pues, y el jueves tienen su descansito. Entonces, por eso lo vamos a reponer el día viernes, porque también, aunque sea un ratito, les voy a dar clases con ustedes, me voy a atrasar un poquito, ¿verdad? Porque estoy empezando tarde. Pero fíjense, compañeros, que ya solo nos queda esta clase y como 4 clases más o 3, porque los exámenes finales ya creo, si no estoy mal, que empiezan como la segunda semana de enero, creo, algo así. Vamos a ver cómo nos los reprograman, pero la cuestión es que se fue el semestre. Necesito, creo que 5 clases, con hoy ya van quedando 4 y así sucesivamente. Entonces, por eso mejor ya no les di. El día de hoy, como les repito, mañana no les toca examen, ¿verdad? Porque ayer creo que tuvieron del último, el que estaba programado. El de nosotros está reprogramado. Entonces, no lo olviden, desde el tema de la posesión, usucapión, formas especiales de propiedad, que ahí está la copropiedad, la propiedad horizontal, la medianería, todos los derechos reales de mero goce, usufructo, uso, habitación y servidumbre, y los derechos reales de garantía, hipoteca, que todavía está regulada en el Código Civil, y la prenda, que está específicamente en la Ley de Garantías Mobiliarias, además de los 20 y pico de articulitos de la Ley de Titulación Supletoria, toda la Ley de Titulación Supletoria, pero eso desde el principio se las vengo diciendo y ahí está, es una ley pequeña, ¿verdad? La de Garantías Mobiliarias es un poquito más extensa. Bueno, vamos a continuar con el tema del derecho sucesorio, que eso ya es parte para el final. Hoy tenemos el tema de la sustitución hereditaria y la aceptación y renuncia a la herencia. Vamos a ver hasta dónde llego, pero en la próxima clase ya termino Dios primero. Eso no es problema, ¿verdad? Lo que pasa es que, como les repito, entre tarde. Pues vean, fíjense que ahí tienen sus guías número 13, 14, 15 y 16, ¿verdad? En primer lugar, la sustitución hereditaria, pues fíjense que es una disposición testamentaria. Vamos a tener a la mano nuestro articulado porque en cuanto al tema de sustitución hereditaria, solo tenemos 3 artículos, el 989, el 1000 y el 1001. Entonces, 989 es uno que trata de la sustitución hereditaria. ¿Pero qué es la sustitución hereditaria? Fíjense que cuando hablamos de la sustitución hereditaria, en primer lugar es una disposición de carácter testamentario, ¿ya? Es decir, que debe de constar o se debe disponer por medio de un testamento la sustitución hereditaria. ¿Por qué? ¿En qué consiste? Pues es una disposición testamentaria. Esta obviamente la hace el testador y lo que hace es nombrar un segundo sucesor para que en el caso de que el primero fallezca, entonces lo sustituya, ¿verdad? O ya sea porque fallece primero o porque no puede aceptar la herencia, ¿verdad? En caso de renuncia o que sea indigno, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la sustitución hereditaria, como la palabra lo indica, sustituye al primero que fue designado en testamento. En testamento, esta figura es netamente testamentaria. Pero lo que hay que tomar en cuenta en la sustitución hereditaria es que va a suceder solo uno de los dos. No es que los dos, ¿verdad? Uno, porque primero está el instituido en primer lugar, ¿verdad? El primero.
pero en sustitución de él, si en caso se fallece antes, entonces se designa a otra persona, pero jamás van a ser herederos ambos, ¿verdad? Uno en lugar del otro. Y por eso es que el testador está designando un sustituto. Para ello hay 4 clases de sustitución, sustitución hereditaria. Sí, Madeline, las preguntas son para el final, pero ¿qué quiere? Era una duda, pero si gusta la resolvemos al final. Gracias. ¿Qué es? ¿Qué es? Ahora ya interrumpió. Pero las dudas al final, ¿qué pasó? Esto de la sustitución hereditaria, por ejemplo, si uno como abogado le está realizando... Los abogados, Madeline, ya lo he dicho en varias oportunidades, no autorizan testamentos. Ahí es el notario. El abogado litiga. Eso lo hemos visto en varias ocasiones. Entonces, si usted como notario autoriza un testamento, ¿qué? ¿Es obligatorio solicitarle a la persona que nombre a un sucesor? No, esa es como es una disposición testamentaria, el testador decide si lo hace o no, ¿verdad? Esa es una decisión que toma el testador, nada más. Como por ejemplo, a veces muchos designan en su testamento a personas que no son sus parientes, por ejemplo. Pero no olviden que siempre existe la impugnación. Cuando ya se abre el testamento después de la muerte del testador, entonces en muchos casos han impugnado el testamento por cualquier razón. Pero repito, los abogados no autorizan testamentos. Los abogados litigamos. Y los notarios, ellos sí autorizan instrumentos públicos. Eso ya lo hemos dicho. Por eso es que ustedes cuando se gradúen van a obtener 3 títulos. El título de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, el de abogado y el de notario. Hoy sí nos vamos hasta al finalizar la exposición, por favor. Entonces tenemos, repito, clases de sucesión y de sustitución. Y por eso tenemos la sustitución vulgar o directa, que en esta lo que se realiza es una designación, obviamente que se va a realizar en el testamento. Y ahí es donde designa en sustitución a una segunda persona, ¿verdad? O a un segundo heredero. Repito, no significa que los dos vayan a heredar, ¿verdad? O que los dos se vayan a beneficiar con la herencia. Es uno en lugar del otro. Por eso es sustituto, no heredero, sino sustituto. Permítanme porque aquí se mete gente. Ahí está. Entonces, la tenemos ahí en primer lugar. Si el heredero nombrado en primer lugar, pues hereda como lo había establecido el testador, o sea, en la sucesión, ahí ya no hay necesidad del sustituto, porque el sustituto, como su nombre lo indica, sustituye al heredero que fue nombrado en primer lugar, pero no es heredero. Luego tenemos una sustitución pupilar y una sustitución cuasipupilar. En la pupilar, mire, pues, en la pupilar, pues ahí se hace un nombramiento, lo realizan los padres o demás ascendientes, pero para las personas menores de 14 años, previendo que mueran antes de llegar a esa edad, ¿verdad? Entonces, esta sustitución pupilar aplica para los menores de 14 años. Ahora, si son mayores de 14 años, ahí está la sustitución ejemplar o cuasipupilar. Esa es una variante de la pupilar, obviamente, pero ahí el nombramiento de herederos es hecho por un ascendiente o un descendiente mayor es hecho por un ascendiente a su descendiente mayor de 14 años que esté incapacitado por alguna causa mental, ¿verdad? Para el caso de que muera sin recobrar la razón. Entonces, ahí participa una incapacidad y es para un mayor de 14 años.
Repito, la sustitución pupilar es para menores de 14 años, esta la realizan los padres o los ascendientes para las personas menores de 14 años. Siempre van previendo esa situación de que el heredero instituido en primer lugar vaya a faltar, entonces se les va nombrando su sustituto. Y hay una sustitución fideicomisaria que no es aplicable en nuestra legislación, pero ahí la tienen, se llama oblicua o indirecta. En esa disposición, el testador ordena una doble o múltiple vocación sucesoria, es decir, varios herederos, siempre es por testamento. Entonces hay varios herederos y se van transmitiendo el derecho. Para eso establecen un fideicomiso y el fideicomitente constituye un patrimonio que tiene fines específicos, ¿verdad? Fines lícitos en cuanto a la transmisión del patrimonio. El problema es que hay algunas limitaciones porque la circulación del patrimonio o la circulación patrimonial no es libre, ¿verdad? Pero por fortuna en nuestra legislación no está regulada. En nuestra legislación está regulada expresamente la sustitución vulgar o directa, precisamente a eso atiende su nombre de vulgar o directa, porque es la más común, ¿verdad? Y es la que más se aplica. Yo quisiera que alguien me ayudara con la lectura del artículo 989, por favor. Sí, Amanda, por favor. Buenas tardes, licenciada. Artículo 989. No caduca la disposición testamentaria si el testador ha nombrado heredero sustituto para el caso en que el heredero instituido muera antes que él o no quiera o no pueda aceptar la herencia. Exacto, porque ahí vamos a la otra figura de la aceptación. Ahorita, Amanda, vamos a la otra figura de la aceptación, porque en muchos casos también no aceptan la herencia y hay una renuncia de la misma. Dime, Amanda, tú... Disculpe, licenciada, es que levanté la mano por error. Bueno, ya no vamos a permitir esos errores. No, son mentiras, Samantha. No hay problema. Como tú acabas de leer, ¿verdad? Entonces, por eso. Y entonces, les repito, esta figura de la sustitución hereditaria no es igual a la representación hereditaria que vimos en el artículo 929 al inicio del estudio del derecho sucesorio. ¿Por qué? Porque aquí, si se recuerdan en el artículo 929, que vimos la representación hereditaria, ahí lo que significa es que es el derecho que tienen los descendientes de una persona para heredar en lugar de ella, pero no es una figura testamentaria si hubiera muerto antes que su causante, ¿verdad? Pero esa es una representación, porque va a representar a la persona que tenía derecho en primer lugar. Entonces están sus hijos y ese es. Igual derecho existe cuando el heredero ha renunciado a la herencia, ¿verdad? O la ha perdido por indignidad. Pero esta es una figura testamentaria, es una libre disposición y entonces el testador va indicando quién es el sustituto del heredero en caso de que el otro fallezca primero. Entonces, de una vez tiene ahí el sustituto. Están previendo todas las situaciones ahí. Bueno. Entonces, ahora ya pasamos al tema de la aceptación. Con esto de la sustitución hereditaria, por favor, quiero que les quede claro que aquí hereda solo una persona, porque la otra solo lo sustituye. Si el heredero nombrado en primer lugar está vivo y acepta la herencia, pues a él le tocará, ¿verdad? Entonces, a él le tocará la sucesión hereditaria, de gozar de ese derecho, entonces ahí ya no tiene ninguna función el sustituto, solo en caso de que el primero llegara a faltar. Ahora bien, también deben de tomar en cuenta que aquí no son los dos, no es el heredero y el sustituto quien hereda simultáneamente, no. La figura del sustituto va a tener su función en caso falte él en el designado en primer lugar, nada más, pero solo uno va a ser el beneficiado, ¿verdad? No los dos. Luego tenemos ya en la número 14 la aceptación de la herencia. Ahí sí ya nos vamos del artículo 1026 al 1040.
Entonces, ahí tienen, miren, capítulo 6 de la aceptación de la herencia, de la aceptación y de la renuncia a la herencia. Y ahí ya empezamos en el artículo 1026. La herencia debe ser aceptada, eso es lo que comúnmente se piensa, pero es una declaración expresa o tácita también que hace el sucesor o el heredero de tomar la herencia. Entonces, ahí en su guía número 14, ustedes tienen dos cuadros, uno que en donde está la definición y la otra donde están las formas o clases de aceptación. En el artículo 1026 ya encontramos en qué formas puede ser la aceptación, pero ahí tenemos la definición. Es una declaración expresa o tácita, repito, que hace el sucesor o el heredero del autor de tomar para sí la herencia con los derechos y obligaciones que supone dicha sucesión, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la sucesión, recuerden que la transmisión es a título universal. Por lo tanto, se están transmitiendo y estamos aceptando como herederos los derechos, los bienes, pero también las obligaciones, ¿verdad? Entonces, no olvidemos eso porque esto tiene relación con las clases de aceptación de la herencia. Por eso tenemos a la par las formas de aceptación de conformidad con el Código Civil. Y tenemos que haya una aceptación expresa, una tácita y también una bajo beneficio de inventario. ¿Qué es la aceptación expresa? Pues la aceptación expresa se da cuando se manifiesta ante el juez o se pide la posesión de los bienes o se utiliza el título de heredero, ¿verdad? O de la calidad de heredero en instrumento público. Instrumentos públicos son los que autoriza el notario, por ejemplo. Y ahí lo tenemos regulado en el artículo 1027. Luego tenemos la aceptación tácita. La aceptación tácita es cuando el heredero entra en posesión de la herencia o practica otros actos para los cuales no tendría derecho sin ser heredero. Por ejemplo, hay una casa y eres único hijo, por ejemplo. Entonces, te quedas viviendo en la casa, pagas el agua, pagas la luz, pagas el teléfono, pagas todos los servicios, pero tienes que tramitar el sucesorio intestado, si es que no se otorgó testamento, o bien el proceso sucesorio testamentario, si en caso tu mamá o tu papá hubiera otorgado testamento, ¿verdad? Lo mismo si son 4 o 5 hermanos, igual tendrán que tramitar, plantear, radicar su proceso sucesorio. O sea, no significa que ya se murió el ascendiente o el causante y ya soy dueña de todo. No. Hay un proceso sucesorio que debe de radicarse para que ya sea legalmente declarada heredera como tal. Esto, la aceptación tácita la tenemos regulada en el artículo 1028. Vamos a leer todos esos, ¿eh? Y luego, pues, como les decía hace un momento, cuando estás aceptando una herencia, la aceptas si es a título universal, pues con todos tus derechos, bienes y obligaciones. Pero si es a título particular, como en el caso de los legados, pues solo lo que te dejaron en testamento, solo porque en el legado está específicamente determinado cuál es tu bien o cuál es el derecho el que te van a transmitir a través de la sucesión. Pero ¿qué pasa si el causante lo que más deja son obligaciones? Ahí está la tarjeta de crédito, las pensiones alimenticias, el carro que se acababa de comprar. Entonces hay una serie de obligaciones ahí y solo un apartamentito que es en donde están viviendo. Entonces el pasivo es más grande que el activo, fíjense. Entonces, ¿qué piensan ustedes que puede suceder en ese caso? A ver, ¿quiénes quieren participar? Que no acepta la herencia, licenciada. Perdón, José Rodolfo, no te escuché. Que no la acepten. Que no la acepten, ajá, podría ser. ¿Qué más? Puede ser que no la acepten, ¿qué más?
Aló, hay 126 conectados, pero como... Yo pienso que, bueno, sería a título universal o particular, incluso en este caso siendo no cosas negativas, pero pasivas. Por ejemplo, ¿qué le digo? Aceptar particularmente ciertas obligaciones. Por ejemplo, ¿no? Sí, pues, que cuando aceptes la herencia, tú vas a decir, bueno, solo voy a cumplir con esto. Dices, exactamente. O pienso que también puede ver el tribunal, ¿no? El caso de si está proporcionalmente si es proporcionalmente capaz de aceptarla universalmente, porque si, por ejemplo, en el tema económico está mal, pues también me imagino que el tribunal puede velar por él. Sí, podría ser. Sigamos comentando. Tal vez él solo es responsable de lo que pueda pagar con el bien heredado. Podría ser, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Todas las opiniones están bastante bien. 27.028, para que vayamos aclarando y viendo el fundamento de una aceptación expresa y de una aceptación tácita, ¿no? A ver, ¿quién quiere leer el 1027? Pongamos atención los 5 que estamos en clase, mucha. Carmen María Turcios, vas a leer el 1027 y Silvana, vas a leer el 1028. Está bien, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Empecemos, pues. 1027 y 1028. Ok. Artículo 1027. El heredero acepta expresamente la herencia, manifestándolo al juez o pidiéndole posesión de los bienes o usando del título o de la calidad del heredero un instrumento público. Ajá. Es expresa, ¿verdad? Lo hacemos abiertamente, manifestamos nuestro interés. Pero también hay actos en donde tácitamente damos a entender, no lo estamos haciendo en un instrumento público, es decir, no lo estamos haciendo por escrito, pero damos a entender que estamos aceptando la herencia, como en el 1028. Por ahí se lo había asignado a alguien, no sé si está... Sí, a mí. Ah, vaya. Artículo 1028. Acepta el heredero tácitamente entrando en posesión de la herencia o practicando otros actos para los cuales no tendría derecho sin ser heredero. Como les decía, ¿verdad? Ustedes se quedan viviendo en esa residencia, gracias, pagan el agua, pagan la luz, pagan el YUSI, pero todavía no han sido declarados dueños de ese bien porque todavía les falta radicar el proceso sucesorio, ya sea en forma testamentaria o en forma intestada. Además de esas dos formas, pueden radicarlo ante un notario o ante un juez. En el artículo 1026 tenemos que la aceptación de la herencia puede ser expresa o tácita. Ahí hay dos formas. Luego les comenté qué sucede cuando hay más pasivo que activo. Es decir, hay más deudas que bienes y que derechos, ¿verdad? Hay mucha deuda, hay mucho pasivo y hay que cumplirse con esas deudas. Esa aceptación es especial. La vamos a encontrar en el artículo 920 y quiero que lo leamos. Vamos a ver quién me ayuda a leer el 920 de los que están en clase. Shirley, ¿me vas a ayudar, por favor? 920. Pongamos atención. Esa es otra clase Buenas tardes. De aceptación. Gracias. Responsabilidad limitada del heredero. El heredero solo responde a las deudas y cargas de la herencia hasta donde alcancen los bienes de esta. El legatario solo responde de las cargas que expresamente le imponga el testador. Exacto. Bueno, muchas gracias. Vieron que cuando participaron los únicos 4 que estamos en clase, yo les dije, miren, hay muchas opiniones que coinciden y sí están bien, ¿verdad? Lo que pasa es que de acuerdo a este artículo, y ahí anoten a la par, aceptación bajo beneficio de inventario. Esa es la otra clase de aceptación. Se llama aceptación de la herencia bajo beneficio de inventario. ¿Y por qué se llamará así bajo beneficio de inventario?
Vamos a volver a leer el 920. Vean lo que es. Ahí, por favor, hacen la anotación a la par del 920. Aceptación bajo beneficio de inventario. Hay una separación de patrimonios ahí. Leamos. Responsabilidad limitada del heredero. Y nos dice, el heredero solo responde de las deudas y cargas de la herencia hasta donde alcancen, ¿qué? Los bienes de esta, hasta donde alcancen. Más ya no, porque no se va a perjudicar el patrimonio del heredero para que cubra las obligaciones del causante, ¿verdad? De la persona que fallece. Entonces, por eso se llama bajo beneficio de inventario. Hasta donde alcancen los bienes de la herencia, hasta ahí se aceptan las obligaciones, ¿verdad? Ahora, si eres legatario, ahí solo vas a responder de las cargas que expresamente te haya asignado el testador, obviamente en el testamento. ¿Por qué? Porque esa asignación a título particular, esa se hace únicamente que es el legado o donación por causa de muerte, esa es una figura testamentaria. Esa es una figura testamentaria. Entonces, te pueden dejar a través del legado un beneficio en cuanto, por ejemplo, un depósito, una cuenta de depósitos monetarios, pero tienes la obligación, por ejemplo, también, eso te lo va a dejar el testador, ¿verdad? Designado, de proporcionar una pensión alimenticia a su hijo, puede ser un hijo declarado en estado de interdicción o un menor de edad, a su hijo fulanito de tal, la cantidad de 3,000 quetzales mensuales, por ejemplo. Entonces ahí es un legado submodo o modal. Ya vamos a ver los legados. Lo que quiero que tengamos claro es que hay 3 clases de aceptación. Entonces, hay una expresa, ya vimos que se realiza a través de ese instrumento público. ¿Por qué? Porque abiertamente lo están manifestando. Hay una tácita en donde entran en posesión de la herencia y están practicando actos para los cuales no podría hacerlo si no tiene la calidad de heredero. Y por último tenemos esa aceptación bajo beneficio de inventario, en donde vamos a cumplir con las obligaciones del causante, pero hasta donde alcance la herencia, ¿verdad? En ningún momento se va a tocar el patrimonio que pertenece al heredero para cubrir necesidades u obligaciones del causante. Porque en esta clase de separación, que es la que adopta nuestra legislación también, hay separación clara de los patrimonios, del patrimonio del causante y del patrimonio del heredero, ¿de acuerdo? Luego tenemos, amigos, en la guía número 15, creo que ahí nos vamos a quedar. En la guía número 15 continuamos con la aceptación de la herencia, pero en cuanto al plazo, o sea, también hay un plazo para que aceptemos o bien renunciemos a la herencia. Y obviamente al aceptar la herencia produce unos efectos legales. Si el heredero se encuentra dentro de la República, tiene un plazo de 6 meses a contar de la muerte del testador para aceptar la herencia, según el artículo 1031. Ahora vámonos para allá, a los artículos. Miren, el 1031, pues tenemos un plazo de 6 meses si el heredero se encuentra fuera de la República. Si el heredero se encuentra en el extranjero, ahí tiene 12 meses, o sea, 1 año, según siempre este mismo artículo. Pero también hay personas que no saben que tiene ese plazo de 6 meses, de 12 meses, de 6 meses, de 1 año, etcétera. Y hay personas que pueden tener interés en que esa herencia sea aceptada o no. Entonces, es decir, interés en cuanto a que el heredero se pronuncie en relación a lo mismo, si va a aceptar o no la herencia. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Se le establece, se puede acudir ante un juzgado para que le establezcan un plazo. Vamos a leer el 1031 porque ese artículo 1031
es el que nos indica que debe de hacerse, ¿verdad? Si alguno tiene interés en que el heredero deba de aceptar o renunciar a la herencia, porque debe existir alguna deuda o algún derecho que quieran hacer valer. Veamos el 1031, despacito, vamos leyendo y apuntando, por favor, apuntando y subrayando. Entonces, vean, el término para aceptar la herencia es de 6 meses a contar de la muerte del testador. 6 meses si el heredero se encuentra en el territorio de la República. De 1 año si está en el extranjero. Pero si pasa el término de la aceptación sin que nadie se presente a reclamar la herencia, ni haya heredero a quien manifiestamente pertenezca o han renunciado los que tenían derecho a ella, se declara vacante y se arregla pues a las prescripciones del Código Procesal Civil y Mercantil, porque ahí está el trámite. Pero este artículo 1031 nos remite entonces al artículo 1038 que quiero que leamos, por favor. ¿Alguien que quiera leerlo, el 1038? Yo ya leí el 1031, de los 6, de los 12 meses. Sí, Amanda, por favor. Cuando alguno tuviera interés en que el heredero declare si acepta o renuncia a la herencia, podrá pedir, pasados 9 días de la apertura de esta, que el juez fije un plazo que no excederá de 30 días, para que dentro de él haga su declaración, bajo apercibimiento de que si no lo hace, se tendrá la herencia por aceptada. Por aceptada. Entonces, ¿qué pasa? Hay una persona que puede ser un deudor, un acreedor, perdón. Hay una persona que tenga interés, puede ser un acreedor, entonces tiene interés en que se declare si acepta o no la herencia o si la renuncia el heredero. Entonces, pasados 9 días de la apertura de esta, ¿verdad? Entonces, él puede acudir para que el juez fije un plazo no mayor de 30 días para que dentro de él haga su declaración bajo apercibimiento, aquí hay un apercibimiento, de que si no lo hace, entonces la herencia se tendrá por aceptar. Ese es un plazo especial, ¿verdad? Lo común son los 6 meses si estás dentro del territorio nacional, 12 meses si te encuentras en el extranjero, pero si hay, en este caso, acreedores o personas que tengan interés en que la misma sea aceptada o renunciada porque necesitan ver qué patrimonio es el que existe, especialmente del causante por las obligaciones que haya adquirido. Entonces, pasados 9 días de la apertura de el juez puede señalarles un plazo que no exceda de 30 días para que dentro de ese plazo de 30 días, entonces el heredero haga su declaración bajo apercibimiento de ley de que si hace o no si acepta o no la herencia, y si no lo hace, pues entonces se tendrá por aceptada, ¿ya? ¿Cuál es el efecto fundamental? Ahí lo tenemos en el artículo 1032. Una vez aceptada la herencia, el heredero es propietario de ella desde la muerte del causante, pero al aceptar la herencia, ¿verdad? Y son suyos los frutos, las ganancias y pérdidas de los bienes hereditarios. Ahí lo tienen en el artículo 1032. Y la herencia instituida a favor de personas jurídicas menores e incapacitadas, ellas serán aceptadas, esas herencias son aceptadas por sus representantes legales de acuerdo al artículo 1029 en su primer párrafo, ¿verdad? Luego nos vamos al 1032. Sí, ya vimos el efecto, ¿verdad? Luego nos vamos a la renuncia a la herencia, creo que sí me da tiempo. En la renuncia de la herencia, ya la siguiente guía conceptual, que es la 16, ahí se rechaza o no se acepta la herencia o el legado, ¿verdad? Entonces, por eso se llama renuncia. Es un acto mediante el cual una persona rechaza o no acepta una herencia o legado que le puede corresponder. A diferencia de la aceptación, pues la renuncia únicamente puede ser expresa y por escrito, ya sea ante el juez o por medio de escritura pública ante notario, de acuerdo al artículo 1034.
El plazo, de acuerdo al artículo 1034 también, es el mismo de la herencia, de la aceptación, perdón, de la aceptación de la herencia. 6 meses si te encuentras en el territorio nacional y 12 meses o un año, ¿verdad? Como ustedes quieran leer, si te encuentras en el extranjero. ¿Y qué efectos produce? Bueno, la renuncia a la herencia solamente no priva del que la hace de reclamar los legados. O sea, si renuncias a la herencia no quiere decir que estás reclamando a los legados, ¿verdad? Ahí lo tienen en el 1035. El acreedor del heredero o legatario que renuncia a la herencia o al legado puede reclamar la parte que le cobra su crédito, de acuerdo al 1036. El que es llamado a una misma herencia por testamento o por intestado, si renuncia a una, pues se entiende que renunció a las dos, ya sea porque haya sido en forma testamentaria o intestada. Si renuncia a una, se entiende que renunció a las dos. Hay una renuncia a la herencia en perjuicio de los acreedores, en el 1039 lo tienen. Si el heredero renuncia a la herencia en perjuicio de sus acreedores, o sea, el causante sí que dejó deudas, pueden estos, siempre que sus créditos fueran anteriores a la renuncia, pedir al juez que los autorice para aceptar en nombre de aquel. En este caso, la aceptación solo aprovechará a los acreedores hasta el monto de sus créditos. Por eso es bajo beneficio de inventario, ¿verdad? Correspondiendo el exceso, si lo hubiere, a los herederos que sean llamados por la ley. La renuncia de la herencia que se deja a menores de edad o incapacitados deberá hacerse con la aprobación judicial e intervención de la Procuraduría General de la Nación. ¿Se recuerda? Según el artículo 1029, último párrafo, porque es la Procuraduría General de la Nación que va a representar en este caso a los menores de edad y por eso tendrá que hacer su intervención. Ahora sí, ¿hay alguna pregunta, por favor? Sí, Roman está levantando. Solo una pequeñita, licenciada, disculpe. Estábamos hablando acerca de la aceptación o renuncia. Entonces, en el caso de que en el plazo de 6 o 12 meses no se haga la aceptación y, por ejemplo, es el caso de una pensión alimenticia, ajá, entonces en este caso, por ejemplo, como es mensual, ajá, prácticamente entonces quedaría pendiente y al aceptarla tendría que pagarse todo, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Lo que se quedó pendiente en los meses atrás. Ah, sí, eso sí, porque son pensiones alimenticias a favores de menores de edad, no digamos, ¿verdad? Muy bien, gracias, licenciada. Ajá. Pero hay que agotar el trámite de la erradicación del proceso, ¿verdad? Previamente, no es solo que se muere la persona y ya a generar los derechos y obligaciones, hay que erradicar, plantear o tramitar esto. Sí, José Rodolfo y Diego, después hay varios. Una duda, licenciada. Estábamos hablando al principio de lo de cuando hay un montón de deudas, ¿verdad? Entonces, también hablamos de lo del legado. Entonces, por ejemplo, le dejan los bienes al legatario, ¿va? Pero no, la persona no especifica, por ejemplo, de esas obligaciones que tiene a nadie. Entonces, ¿qué pasa con ellas? Ah, es que no, mira, pues en el legado es solo para derechos. En el legado lo que van a hacer es darte específicamente a ti, José Rodolfo Flores Cepeda, la cuenta de ahorro que existe en el Banco GIT, por ejemplo, ¿verdad? El testador puede disponer, dejarte una obligación, pero el legado generalmente es solo el derecho, ¿ya? Pero puede dejarte una obligación. Si no te la deja expresamente, no tienes por qué cumplir con eso. Para eso está la herencia. El heredero sí debe cumplir con obligaciones y gozar de sus derechos. O sea que la herencia es más amplio porque como es a título universal, por eso es que incluye todo. Bienes, derechos y obligaciones. En el legado no, solo el beneficio. Pero si hay deudas, entonces sí se van a prorratrear, dice, a distribuir equitativamente. Eso sí. Si en caso no las hayan dejado. ¿Sí, ¿está claro, José?
Sí, gracias, licenciado. Bueno, vamos ahora con Diego Samuel Calel Chonay. Licenciada, buenas tardes. Solo con Buenas. una duda de esto de la sustitución hereditaria. Por ejemplo, el heredero, ¿verdad? Muere. Y este que lo va a sustituir, ¿es solamente, digamos, una persona particular o puede ser alguna persona jurídica, o sea, una institución? Siempre y cuando no sea extranjera puede ser. ¿Cómo es para las personas? Puede ser. Ah, muy bien. Esa es la medida. Gracias, licenciada. Bueno. Porque recuerden que cuando son aquellas incapacidades para suceder por testamento, ¿se recuerdan cuando lo vimos? De la sucesión, de las incapacidades para suceder por testamento, ahí están las instituciones extranjeras. Uy, qué lapsus. Bueno, eso sí lo tienen ahí. ¿Hay alguien por ahí más? Yo como que vi otra. ¿No? Gracias. Vamos a dejar ahí.